Bueno, yo les doy la bienvenida. Me acabo de dar cuenta que me eligieron conductor no por bueno, sino que por viejo. Y hay varias formas de darse cuenta que uno es viejo. Yo que estoy relacionado con el humor, después de la risa siempre viene una tos, ¿se han dado cuenta? Me pasa. Pero yo cuando me di cuenta realmente que estaba viejo, fue la última vez que fui a una farmacia a comprar un preservativo y el farmacéutico me lo envolvió en papel de regalo. Bueno, yo creo que partir con un poquito de humor para agradecer esta, ¿cómo que se llama?, inmerecido honor de conducir este seminario organizado por Radio Agricultura, donde participan la mayoría de los conductores políticos del área política. La verdad es que faltaron muy buenos conductores que estuvieran acá arriba, pero ya más de 10 era imposible hacer un seminario. Bueno, todos los que están aquí tienen mayores méritos que yo para conducir este programa. Fíjense que vamos a tener en el panel a ex vicepresidentes de la República, ex ministros, ex ministras de Estado, ex subsecretarios, ex senadores y senadoras, exdiputados y diputadas, exconvencionales, convencionalas y convencionalos. Perdone, pero yo me confundo con el lenguaje inclusivo, no me niego a usarlo. Bueno, pero el objetivo central de este seminario, querido amigo, es compartir con los principales actores que provocan nuestro trabajo, que son los auditores. Sin los auditores, realmente ninguno de nosotros existimos. Por otro lado, es importante también compartir con nuestros auspiciadores lo que hacemos día a día en nuestro programa, lo vamos a compartir aquí, y que sin su apoyo obviamente sería imposible de lograr. Y el tercer objetivo es llegar a nuestras actuales y futuras autoridades que están aquí presentes, algunos de ellos, que siempre le estamos solicitando la entrevista, y ojalá que sigan dispuestos a entregarnos esa entrevista, porque para nosotros es muy importante mantener informados de primera fuente de la actualidad nacional e internacional a quienes nos escuchan y nos ven por Agricultura TV. Sin más preámbulo, paso a presentar a quienes participarán en este seminario. A propósito de edad, es el más joven conductor. Tiene 23 años, conduce el programa Nuevas Voces de Radio Agricultura de lunes a viernes a las 13 horas. Fue elegido joven líder por el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibáñez el año 2021. Egresado de Derecho de la Universidad Católica, actual miembro del Partido Republicano. Saludamos con un gran aplauso a Tomás Bengolea. Grande. No vamos a seguir en orden de edad para que nadie se enoje, así que voy a seguir aleatoriamente, con paridad. Así que ahora presentamos a una mujer. Ella es médico de profesión, ex ministra de Desarrollo Social y de la Secretaría General de Gobierno del presidente Piñera. También se desempeñó como intendenta de la región metropolitana. En las primarias recién pasadas tuvo la mayor cantidad de votos en la historia de las primarias. Actual conductora del programa Juntos en Agricultura, saludamos con mucho cariño a la gran Carla Rubilar. Ya es toda una candidata, se sentó en la última fila para que el aplauso fuera más largo. Seguimos. De profesión ingeniero civil industrial. Fue ministro, secretario general de Gobierno y ministro del Interior del segundo gobierno del presidente Piñera. La tuvo facilita. Conductor de la Hora Liberal, todos los domingos a las 11 horas por Radio Agricultura. Recibamos con un gran aplauso a Gonzalo Blumel.
Ella fue subsecretaria de Carabineros y Niñez durante el gobierno de Sebastián Piñera. También fue constituyente, miembro activa de la UDI y actual conductora de La Voz de la Gente, que va de 10 a 11 por nuestra emisora. Todos le tenemos mucho cariño. Carol Baum. Analista y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, licenciado en Derecho en la Universidad Católica y magíster en Estudios Políticos Avanzados en España, conductor de Directo al Grano, que va de lunes a viernes a las 9 horas. Saludamos a Gonzalo Miller. Él es bajo perfil, estaba al lado del escenario para que el aplauso fuera cortito. Ella es una apasionada comunicadora, periodista, excelente cantante, directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. Hay un lado de su vida que es maravillosa y es su rol como familia de acogida. Conductora de Llegó la Hora, de lunes a viernes a las 19 horas. Saludamos con un cariñoso aplauso a Mara Cedini. Nuestro próximo panelista creímos que venía de Hawái por sus camisas tropicales, pero en verdad venía de Renovación Nacional. Es abogado de profesión, es una enciclopedia ambulante, tiene una mente brillante y es especialista en debates políticos, conductor de Los Tres Mosqueteros, que va a las 19 horas en Radio Agricultura TV y a las 20 horas por radio. Panelista de programas como Sin Filtro y Conectados, entre otros. Recibamos con un tremendo aplauso a este gran luchador y buen amigo Pancho Orrego. Hasta que tengo mala suerte, weón. Te presento con la camisa y por primera vez venís sobrio, weón. Ella es abogada de profesión, presidenta del Partido Demócrata, actual senadora del Maule, fue presidenta del Senado, ministra del Trabajo y Previsión Social, ministra secretaria general de la Presidencia durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, panelista del programa Conectados con Agricultura, y quién sabe qué sorpresa nos puede parar más adelante. Saludamos a Jimena Rincón. Abogado de profesión, director ejecutivo de Red Pública, columnista del diario La Tercera, expresidente de la Fundación Chile Siempre, conductor del programa Llegó la Hora, de lunes a viernes a las 19 horas. Saludamos a José Francisco Lagos. Dejamos para el último a una persona que nos da mucha alegría, sobre todo en el paladar. Gran empresario gastronómico, quien permanentemente nos invita a probar sus delicias en el restaurante El Toro. Conductor de Los Tres Mosqueteros, de lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura TV y en repetición a las 20 horas por Radio Agricultura. Además se ha desempeñado como conductor y panelista en radio y TV en distintos medios de comunicación. Tenemos el gusto de presentar a nuestro buen amigo Cris Portugal. Bueno, voy a ocupar este otro micrófono. Aquí estamos, ya. Yo pensé que me iba a salvar de la Priscila y me pusieron los fonos. Ahí está la Priscila para hablarme por usted. Ay, ay, ay. Bueno, querido amigo, ustedes saben, todos han estado en estos seminarios en alguna oportunidad, lo difícil que puede llegar a ser hablar 10 personas. Ya no nos falta tiempo cuando tenemos 1 o 2 panelistas en nuestro programa, así que vamos a poner reglas del juego. Aquí hay un cronómetro, vamos a hacer 3 intervenciones cada uno, porque
para ajustarnos a la hora, de 3 minutos máximo, puede ser menos y podemos pimponear. Y la primera pregunta o la primer tema que yo quiero poner es decir que la mayoría de los aquí presentes sabe perfectamente que nuestro querido país fue el líder en crecimiento de Latinoamérica y un ejemplo en el mundo cómo se debían hacer las cosas. Hoy en día parece que solo le estamos ganando a Haití y Argentina por razones que todos conocemos. La pregunta que yo me hago y el análisis que me gustaría que hicieran cada uno de ustedes es ¿qué nos pasó, Chilito lindo? ¿Qué nos pasó? Voy a partir por Pancho Rego, que normalmente tiene la palabra primero y para que nos introduzca, además, siempre hace intervenciones bien cortitas. Chichito, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos ustedes, muchachos, por haber venido a participar en este foro que estamos organizando como Radio Agricultura. Realmente para nosotros es muy lindo poder ser panelistas que se conectan con la gente que está escuchando nuestra radio día a día. Es muy lindo saber que estamos generando contenido, que estamos generando familia, que estamos generando una vinculación entre los auditores, los auspiciadores y aquellos que estamos sentados en primera línea, pero la buena primera línea, la que defiende las ideas correctas, las ideas de la libertad, de las sociedades libres, no de los delincuentes octubristas que nos quemaron este país, ¿cierto? Entonces, muchachos, realmente muy agradecido por darse el tiempo de estar conversando con nosotros el día de hoy. Segundo, Checho, yo no es que vaya primero el día de hoy, sino que el Checho le preguntó a todos los panelistas quién quería partir, y ninguno quería partir, entonces tiraron al más tontito primero para que fuera el que les va a dar esta pequeña introducción de lo que vamos a conversar el día de hoy. La verdad, muchachos, es que yo quería partir con una intervención que dice relación con la pregunta del Checho, que es qué nos pasó, cuándo nos fuimos al carajo, cuándo cambió Chile, cuándo perdimos ese país lindo que crecía, que era un país de oportunidades, que era un país pujante, que salía adelante, que era un país que nosotros decíamos está lleno de problemas, ¿o no? Porque estamos llenos de problemas, tenemos problemas en educación, en salud, en vivienda, en pensiones, pero era un país rico. Era un país lindo, era un país acogedor, era un país lindo, era un país donde nosotros nos sentíamos orgullosos cuando salíamos fuera de la frontera a decir ¡viva Chile, mierda! Y lo decíamos con mucho orgullo. Los que hemos salido del país, después volvíamos a Chile, lo primero que queríamos hacer era ver a un carabinero y darle un abrazo. Cuando estábamos en Argentina decíamos, estos compadres nos van a cogotear. Y sabíamos que en Chile había seguridad, que pese a todos los problemas que teníamos, en Chile había un país que hacía las cosas bien. En Chile respetábamos la norma. En Chile respetábamos las autoridades, en Chile respetábamos a nuestros carabineros, respetábamos a los profesores, respetábamos a los papás, en Chile respetábamos a las autoridades, respetábamos a los políticos. Eso se nos fue al carajo. Y se nos fue al carajo, yo te diría que no el 2019, Checho. Este es un proceso de deconstrucción que la izquierda internacional viene trabajando desde siempre. Desde 1848, cuando Karl Marx publica el Manifiesto Comunista, o desde 1927, cuando Gramsci en la cárcel escribe sus cuadernos revolucionarios, porque la disputa ideológica, muchachos, hay que darla de forma constante. Y por eso yo estoy muy contento de tener este espacio y esta voz en la radio, porque en la radio quizás influimos hoy en día mucho más que un político en el Congreso. En la radio logramos llegar a miles de familias y a miles de personas y logramos imbuirlos en lo que son las ideas de la libertad y las sociedades libres. A través del rol que todos los que estamos aquí sentados en los medios de comunicación realizamos, es que hemos podido ganar esta batalla cultural que la izquierda nos venía ganando hace bastante tiempo. Y me refiero a la izquierda radical, no a la centroizquierda con la que yo históricamente he conversado. Me refiero al Frente Amplio, a Gabriel Boric, a Camila Vallejo, a Carol Cariola, al Partido Comunista, a los que quieren destruir nuestro modelo. Nosotros tenemos la obligación de salir en defensa de nuestras ideas, nuestro modelo, porque es el que ha permitido que millones de chilenos salgan de la pobreza como han salido estos últimos 40 años. Termine, Checho, 3 minutos. Muy bien. Muy bien. Después les vamos a dar un cassette para que lo pasen en cámara lenta para que entiendan lo que habló Pancho, ¿no? Vamos a regalar a la salida unos cassettes en cámara lenta. Bueno, para ponerle un poquito de pausa, un analista más pausado, le vamos a preguntar a Gonzalo Miller que nos cuente un poquito cuál es su idea de por qué estamos como estamos. Bueno, gracias, Checho, gracias a todos los que se atrevieron a venir hoy día en la mañana. Yo creo que de verdad se ha dicho muchas veces, pero se nota, ¿no?, en el ambiente de esta familia de Radio Agricultura, ¿no?, que todos sienten que quieren venir, quieren ser parte más allá de cualquier problema. Yo creo que siempre la política queda atrapada en frases de repente desafortunadas o queda en imágenes desafortunadas y pocas veces vamos al fondo, ¿no? Y generalmente cuando la gente se entretiene o se queda, ¿no es cierto?, en la frase, pierde los fenómenos de fondo. Y cuando miramos qué nos pasa en nuestro país, hay fenómenos que son muy de fondo,
Siempre el fenómeno social antecede al fenómeno político. Si uno no está como político, ¿no?, y aquellos que quieren representar a los chilenos atentos a lo que está pasando en la sociedad, difícilmente la van a poder interpretar, difícilmente la van a poder ayudar, ¿no?, a corregir sus problemas. Cuando Checho pregunta ¿qué le pasó a Chile? Bueno, lo que pasó es un fenómeno social muy profundo. Se fueron apagando los motores del mérito, se fueron apagando los motores del esfuerzo personal, se dejó de premiar a aquellos que hacían las cosas bien. Y empezamos de a poco, ¿no es cierto?, a quedarnos con una sociedad mediocre, donde nadie podía destacar, donde si a alguien le iba bien es porque había hecho algo malo, ¿no? Y si alguien era muy bueno para algo tenía que dejar de retroceder, no destacar tanto, no podía opacar. Y nos quedamos en una sociedad que fue apagando esos motores del mérito y sobre todo donde se nota eso es la educación, ¿no? Hoy día en la educación, en la mayoría de los colegios, no se premia a los mejores alumnos, no se premia el esfuerzo que hacen. Dice, no, porque si usted premia a los mejores, los que les falta para hacer un esfuerzo, no. Si aquí nosotros creemos una sociedad que es capaz de distinguir el mérito de aquellos que hacen un esfuerzo sin que nadie se quede atrás. Pero el que nadie se quede atrás no puede significar que da lo mismo y son iguales el que hace un esfuerzo, el que hace un sacrificio, el que quiere salir adelante y aquel que no hace nada. Y cuando uno mira a otros países, sabemos lo que significa eso, ¿no? Y vemos en Argentina como ya en Argentina lentamente lo que terminó pasando es de que se fueron también apagando esos motores mucho antes que en Chile, ¿no? 30 años antes que Chile. Pero ya sabemos dónde termina. Significa que se acaba el esfuerzo individual, se acaba de alguna manera la aventura de emprender. ¿Y qué termina pasando en las sociedades? Pierden el progreso. Pierden esa capacidad de asumir desafíos grandes, de mirar lejos, de querer ser no solamente un país desarrollado, ¿no?, sino un buen país para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Gonzalo. Le voy a preguntar a la senadora Jimena Rincón, que fue parte de uno de los gobiernos donde Chile tuvo uno de los periodos, un periodo, digamos yo, de los más virtuosos que ha tenido nuestro país. Tasas de crecimiento, salida de gente de la pobreza, y parece que vinieron los hijos o vino gente más joven y que encontró que eso no estaba bien, ¿ah? Y quisimos refundar el país. ¿En qué se equivocó la Concertación para no defender con fuerza el logro, el trabajo que habían hecho, haber convertido a Chile de los últimos lugares de Latinoamérica a ser mirado por el mundo como un ejemplo? Jimena Rincón. Gracias. Primero agradecer la invitación, no solo a estar en Conectados con Checho los días jueves, sino que a este espacio de conversación donde hay distintas miradas. Cumplimos este año un lustro. ¿Saben lo que es un lustro, no? 5 años. 5 años en que desde que ocurrieron los hechos del 2019, que se han catalogado de distinta manera, estallido social, estallido delictual, asonada, creo que es el término que a mí me parece más adecuado y que además se ha desarrollado de manera muy, muy interesante. Y nuestro país se ubica en una posición mucho peor que la que teníamos cuando estos hechos ocurrieron. Teníamos un desarrollo económico, un ingreso per cápita, logros, que no voy a ponerme a dar cifras, además el Pancho las daría mucho más rápido que yo, que obviamente nos ponían en una posición de ejemplo, de admiración, de muchas y de muchos. Y como Checho dice, ¿qué nos pasó? Que no se valoró eso. Yo creo que lo que nos pasó es que lamentablemente caímos en la lógica de las 3 P de Moisés Naim: el populismo, la polarización y la posverdad. El populismo para poder hacernos o hacerse ellos del poder mediante, ¿no es cierto?, la tensión y la instalación de las cosas que no estaban bien resueltas. Nadie podría decir que en Chile teníamos todo resuelto. La verdad es que no. Habían temas en vivienda, en salud, temas económicos, de ingreso, que obviamente tensionaban a la sociedad y se instalaron, creo que de manera muy virtuosa, con los 30 pesos. La polarización que logró hacer que los polos se instalaran, y el mejor ejemplo lo vivimos hace unos días atrás, el 1 de junio, cuando el presidente de la República de manera magistral polariza el debate en nuestro país,
con el aborto, unos se paran indignados, malo para la democracia, otros se paran eufóricos y muchos nos quedamos mirando este espectáculo. Y finalmente la posverdad, usar la mentira, el engaño, para instalar una situación que no es real, la saturación en el ambiente para lograr un solo efecto, que es lograr enturbiar las aguas. Y yo creo que hoy día el desafío de la democracia, de todos aquellos que creemos efectivamente en la democracia, es lograr recuperar los ejes del desarrollo y no caer en la disputa absurda de temas que no le interesan a nadie y que no resuelven los problemas. Muchas gracias. Oye, que están tan puntuales. Se nota que son todos conductores y que tienen el ritmo de la radio, porque cuando uno tiene invitados y lo están gritando que hay que irse a la pausa, cuesta, pero muy bien todo. Oye, a propósito del estallido social o estallido delincuencial o el nombre que ustedes le quieran dar, aquí tenemos un protagonista y le voy a pedir que nos cuenten los 3 minutos si se logra, porque escribiste un libro, La Vuelta Larga, y ese libro es bien interesante, pero en 3 minutos contarnos qué se vivió, porque yo quiero contar una pequeña anécdota. Me encontré con el presidente Piñera día antes del lamentable accidente y empezamos a conversar y me dijo, ¿por qué me pegaste tantos palos en la radio? Le dije yo, porque usted perdió el apoyo de la gente que había votado por usted, presidente, porque le dio muchas señales al otro lado y no ganó nada. Y me dice, vamos a tomarnos un café para contarte la interna de lo que lo pasó. Lamentablemente vino este accidente donde perdimos a un tremendo presidente. Aprovecho que le demos un aplauso y que le llegue al cielo al presidente Piñera. Hoy día nos damos cuenta el tremendo presidente que teníamos. Y su ministro del Interior tuvo que estar ahí, pues. Entonces, no sé si... Capaz que tenemos hasta 4 minutos para que nos cuente. Gracias, Checho. Es difícil la pregunta en tan poco tiempo. Con Carla estábamos los dos en el gobierno, ella era intendente y yo era intendente de Santiago. Yo era ministro secretario general de la presidencia, no era ministro del Interior. Yo le llamo la gran crisis del 18 de octubre, la verdad. Porque fue una gran crisis que, si uno lo mira en el contexto histórico, es de esas crisis que nos pegan fuerte cada 40, 50 años, ¿no? Como fue el 73, el 25, 1891. Y que yo creo que arriesgó con derrumbar a nuestro país de manera bien definitiva, esa es la verdad. Y fue algo que se logró conjurar de buena manera, y eso a lo bien de Chile, un par de años después con el plebiscito del año 2022. Y la verdad yo te diría que desde adentro, por lo menos para mí lo más impactante, Jimena estaba en el Senado, fue la falla gigantesca del sistema político institucional de nuestro país para contener esta crisis. Porque las crisis son parte de la historia. Cuando uno mira la historia de la humanidad, la historia de Chile, permanentemente estamos expuestos a los conflictos, a los enfrentamientos, y de hecho la historia nuestra ha sido más bien una historia mediocre, una historia de frustraciones, de mucho conflicto, y los 30 años previos al 18 de octubre fueron justo lo contrario, ¿no? Y fueron lo contrario porque fuimos capaces de construir consensos básicos, y eso se derrumbó el 18 de octubre, y lo que a mí me tocó ver fue una tremenda deslealtad de ciertos sectores políticos, en particular de cierta izquierda, con estos consensos básicos que habíamos construido en los 30 años previos, que tanto nos había costado fundar, ¿no? Y lo que vimos fue más bien un ánimo de echar abajo al gobierno, lo que vimos fue un ánimo de negar la sal y el agua, y por lo tanto esa falla geológica, estructural de la política, en buena medida no solo no contuvo la crisis, sino que la terminó amplificando, y recién se empezó a encauzar un mes después, ¿no? Cuando viene el acuerdo constitucional, y bueno, fue una cuestión, una vuelta larga, ¿no? Como yo le llamé en el libro, como tú dices. Eso como primera cosa. Y lo segundo, y que es una cuestión bien preocupante, es la falla de las instituciones del Estado. Porque las instituciones del Estado representan la trayectoria más permanente de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra convivencia. Y lo que vimos en el Congreso, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Contraloría, a mi juicio fue una renuncia a asumir ciertas prerrogativas que eran propias, digamos, de estas instituciones para poder conducir esta crisis. Esto yo lo expongo largo en el libro.
Y lo que nos encontramos, la verdad, fue con instituciones que no fueron capaces de cumplir de buena manera las tareas que les mandataba la Constitución y la ley, y con liderazgos que tampoco tuvieron el ánimo, digamos, de poder asumir esos desafíos de manera correcta. Y en particular, y aquí hago un punto y con esto termino porque se acaba el tiempo, la poca capacidad que demostró el Estado para enfrentar a grupos violentistas que se aprovecharon de esas circunstancias para poder promover ciertos propósitos políticos, ¿no? Que un poco lo que decía Pancho Rego en su primera intervención. Y eso es algo que hay que mirar con mucha atención, porque la fragilidad de nuestras instituciones fue lo que quedó al desnudo el 18 de octubre, y por lo tanto, si no lo corregimos, obviamente podemos estar a la vuelta de la esquina expuestos a una crisis similar o incluso mayor. Muchas gracias, Gonzalo. Una de las cosas que yo me alegro mucho de Radio Agricultura es que estamos rejuveneciendo la parrilla, ¿eh? Están entrando gente joven y eso nos llena de alegría, porque en algún momento los más viejos tenemos que pasar la posta. En ese concepto también voy a presentar a una mujer muy joven, con mucha garra, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, que además, como les digo yo, cuando tengan la oportunidad de verla cantar se van a dar cuenta que tiene atributos por todos lados, pero sus atributos humanos también, como lo hice en la presentación. ¿Es tu segunda o tercera guagua de acogida? Yo he tenido 3. ¿Ah? He tenido 3. 3. Ella tiene ahí, y no solamente tiene a la guagua y las cuida, sino que después la sigue, ayuda a la familia. No, tiene un corazón gigante. El aplauso para Mara Cedini, por favor. Muchas gracias, Checho. Tengo que admitir que te agradezco ese reconocimiento, pero hasta en la radio me da un poquito de pudor, la verdad, pero me encanta, algo que me gusta fomentar. Pero bueno, quiero aprovechar estos 3 minutos. Es difícil, sobre todo cuando todos tienen cosas tan relevantes que estamos de acuerdo para decir respecto a esto, pero yo, sobre todo los que venimos de los centros de estudios, tenemos súper claro el tema de la batalla cultural. Y yo creo, cuando Gonzalo menciona el tema del fenómeno social previo al fenómeno político, para mí es muy relevante el proceso cultural con los jóvenes. Para mí, el gran conflicto político que se generó es porque hubo una generación de un solo sector que se tomó la política de este país. ¿Por qué? Porque hubo otro que lo dejó votado, sinceramente. Desde los partidos políticos hasta las universidades dejaron votados nuestros principios y nuestros valores de la libertad. Y en ese sentido, ¿qué es lo que predominó? Predominó el posmodernismo, y que lo podemos ver en gran parte del Frente Amplio, mucho más que en el Partido Comunista, que tiene que ver con que no leemos los datos, defendemos modelos que han fracasado en la historia, pero los defendemos igual, independiente que todos los datos muestren que hay modelos que funcionan mejor, da lo mismo. Destruyen el lenguaje. ¿Por qué destruyen el lenguaje? Los que han tenido la posibilidad de leer 1984 saben que cuando yo controlo el lenguaje, controlo la realidad, controlo la verdad. Entonces, cuando nosotros empezamos a caer como sociedad en el lenguaje inclusivo, en estar relativizando los conceptos, estamos cayendo en la deconstrucción cultural de nuestro país, de nuestra sociedad, y eso es a propósito, y no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque hay un problema formativo que es fundamental. Y ahí, dentro de esta como rama postmoderna de la batalla cultural, entramos a lo que representa el progresismo, que fue, y hoy día, la idea predominante entre las nuevas generaciones, lamentablemente la nuestra también. Y este progresismo lo que hace es enfocarse en la clásica lucha de clase que viene del marxismo. Pero como ya no le sirve la burguesía con el proletariado, lo que hace son las identidades. Y nos tienen a todos agarrados, hombres contra mujeres, hetero contra minorías sexuales, pueblos originarios contra los blancos colonizadores. Y nosotros seguimos cayendo en esa misma pelea. Y aquí le llamo la atención a los políticos, a los empresarios, cuando de repente escucho, no, es que nosotros estamos con la equidad de género. Estén por la meritocracia, no por regalar cupo, no por tratar de satisfacer este progresismo raro, ridículo. Yo quiero que a mí me premien por lo que soy, no por ser mujer, no por quien me atrae, no por mi vida íntima,
por lo que yo me gano con mi trabajo, con mi cabeza, con mi esfuerzo. Eso se ha perdido a través de este discurso progresista. Y esa es la batalla más importante que tenemos. Y entre eso nos han metido la tontera esta de la desigualdad. Si nosotros tenemos que luchar es contra la pobreza. Los países salen adelante no con que la gente sea distinta. La diversidad es importante, si no yo estaría pidiendo ganar lo mismo que Alexis Sánchez y honestamente creo que sería injusto. Honestamente. Y es verdad, y esa diversidad es preciosa. El problema no es la desigualdad en nuestro país ni en el mundo, es la pobreza. Y ahí es donde tenemos que poner el eje. Y ahí es donde la izquierda nos sigue poniendo el punto. ¿Por qué? Porque sabe que a través de eso genera culpa. Y el eje fundamental, se me está acabando el tiempo, es eso. Y la resurrección de octubre, para terminar, tiene que ver con hacer que todos los chilenos terminaran echándose la culpa por algo, por tener un buen trabajo, por haber ido a un buen colegio, por haber salido adelante. Y eso no puede ser, no nos puede ganar esa forma tan mediocre de ver la vida, porque si no este país se va a ir, como diría Mancho, al carajo. Muy bien, pero un aplauso para Mara. Pero yo voy a rebatirte porque yo creo que la igualdad es importante. Si todos tuviéramos reloj y tú tuvieras reloj, te habrías dado cuenta que te pasaste 2 minutos nomás. Pero no hay problema. El que sabe. Siguiendo con la renovación que tiene nuestra radio, vamos a presentar a nuestro conductor más joven de la radio, 23, con solo 23 años y una cabeza del porte de un buque, no es que sea cabezón, que es muy inteligente, a eso es lo que me refiero. Tomás Bengolea, para quien pida un fuerte aplauso. Bien, esto está aprendido, funcionando, sí. Oye, primero que todo, qué rico verlos, qué bueno compartir con los auditores. La radio tiene esa magia de que uno no siempre ve, nunca ve al que lo está escuchando, pero es rico ponerle cara, es rico saludar gente y darse cuenta que la agricultura construye una comunidad tan valiosa como la que está acá, así que le agradezco que hayan venido y que estén dispuestos a escucharnos. Yo voy a tratar de ser fiel al tiempo, no como mi querida Mara Cedini, porque es una batalla cultural también, pero 2 o 3 ideas. Yo no puedo estar más de acuerdo con la Mara. O sea, ¿cuándo Chile se jodió? Bueno, se jodió cuando las personas llamadas a defender las ideas que le hacen bien al país se quedaron calladas. Es decir, yo, y en esto hago un matiz con la Jimena y quizás con el Checho, y yo no espero que la concertación promueva el crecimiento económico. La concertación creció en su gobierno, fue responsable, sí, con la Constitución del 80, la transformación económica del gobierno militar. Pues los mejores años de crecimiento de Chile fueron del 85 al 95. Yo espero que las personas que promueven las ideas de la libertad la promuevan con convicción y con valentía, y que no nos sumemos al discurso de subir los impuestos. Los 2 gobiernos de Piñera subimos los impuestos. ¿En qué nos diferenciamos con la izquierda en eso? ¿En qué nos diferenciamos cuando para el 18 de octubre vemos una manifestación en las calles y cambiamos nuestro discurso respecto a lo que creíamos de los últimos 30 años? ¿En qué nos diferenciamos cuando nos sumamos a reformas laborales? Cuando tenemos parlamentarios votando a favor de los retiros de fondos de pensiones. Cuando empezamos, no, mire, yo no defiendo las AFPs, en realidad lo que defiendo es la capitalización individual, pero si quieren las AFP, elimínenla. Bueno, ahí está el gobierno con un proyecto de ley para eliminar las AFP. ¿Y qué estamos diciendo? No, lo rechazamos. Bueno, nosotros necesitamos convicción. Y lamentablemente hubo una izquierda que tuvimos que esperar hasta el 2019 para darnos cuenta a la que nos estábamos enfrentando. Y hoy día sabemos que con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, esto lo dice muy bien Marcela Cubillo, no hay que salir a abrazarlo, a ver en qué llegamos a acuerdo, la unidad. Está bien, si esos son valiosos en la medida que el contenido de los acuerdos, el contenido de la unidad sea valiosa. Al Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo. Es sacarlo del gobierno, sacarlo de las municipalidades, porque le hacen daño a Chile. Y no por los datos, sino porque las ideas que encarna el proyecto político del Frente Amplio, el Partido Comunista, le hacen daño a las personas. Son contrarias a la naturaleza humana, atentan contra la justicia. Y por lo tanto nuestro deber como sector político es el de promover con convicción nuestras ideas en todos los espacios, en las universidades, entre los jóvenes, en las poblaciones, en las juntas de vecinos, en los medios de comunicación, porque solo así vamos a dar la batalla cultural y solo así vamos a ser capaces de convencer a una gran mayoría de ciudadanos de que las ideas del progreso, de la libertad, de la justicia, de la dignidad y el valor de cada persona humana son las que le hacen bien al país. Se vienen elecciones. Nosotros no necesitamos un gobierno que administre mejor. Si el problema de Boric no es que es inexperto, no es que es joven.
Oye, si los ministros de Pinochet, Miguel Kast, Jaime Guzmán, en fin, eran bien jóvenes, José Piñera, cuando crearon el mejor modelo económico que ha tenido Chile en su historia. El problema de Boric son sus ideas. Necesitamos un gobierno que haga un cambio radical en el horizonte al cual camina Chile. Necesitamos un Estado al servicio de las personas, un gobierno que crea en el progreso, que crea en la seguridad y que construya un Chile con más justicia para todos los chilenos, y para eso se requiere, primero que todo, valentía y ideas claras para poder defender las ideas que le hacen bien a nuestro país. ¿Y tú crees que...? ¿Sí? ¿Y tú crees que nuestro sector no tiene ese proyecto? Yo creo que es discutible, yo sé que lo teníais como pregunta, pero yo creo que ha faltado el proyecto político en la derecha. Es decir, la derecha, al menos en los últimos 15 años, se ha limitado a leer de manera tecnocrática la política, a preocuparse de dar explicaciones de porcentajes del PIB, y a no ser capaz de transmitir ideas claras y un proyecto de país que para los chilenos sea razonable y sea coherente. Y yo creo que ahí se explica, entre otras cosas, lo que pasó en el segundo gobierno del presidente Piñera, lo que ha sido el declive electoral de algunos partidos. Es decir, la gente, esto lo decía Gonzalo Vinter y varios lo criticaron, y yo decía que en esto Gonzalo Vinter tiene un punto. Gonzalo Vinter hace un tiempo, Gonzalo Vinter dice mucha locura, pero hace un punto dijo algo así como que el gobierno no podía renunciar a dar la batalla ideológica para simplemente llegar a acuerdo de 3-3 en pensiones. Bueno, tiene razón, no en que el gobierno llegue a acuerdo en pensiones, ojalá no lleguemos a acuerdo y se rechace, pero sí tiene razón en que el gobierno tiene el deber de dirigir la opinión pública, de plantear ideas, de sentar un horizonte, de decir, estimado, con nuestro gobierno Chile va para allá, queremos un Chile en libertad, que usted vive en paz, los carabineros van a ser respetados, vamos a proteger la vida, vamos a promover la familia, va a haber natalidad. Es decir, con ideas claras, si no, ¿para qué queremos gobernar? Que gobierne la Concerta. Hay varios fanáticos de Lagos, démosle el gobierno de Ricardo Lagos. No, pues nosotros queremos gobiernos de derecha, y eso es tener ideas claras. Muy bien. Oye. Ahora entiendo por qué te metiste al Partido Republicano, ya está claro. Oye, voy a saludar a quien también fue subsecretaria de Carabineros, y es una persona que enfrenta las comunicaciones de una forma muy amable, y yo le tengo mucho cariño. Carol Baum, ¿cómo estás, Carol? Bien, muchas gracias, Checho. Muchas gracias a todos los que están acá, especialmente a los panelistas que hacen que nuestro día a día sea más fácil, ¿cierto? y que colaboran tanto y que los quieren tanto también la gente que nos escucha en la radio. Yo quiero comentar dos cosas. Uno, quiero estar de acuerdo con Gonzalo Blumel en que efectivamente una de las cosas que le pasó a este país es que hubo una generación completa que se había jactado durante años de haber recuperado la democracia, que en octubre de 2019 no fue capaz de defenderla. No fue capaz de defenderla y la justificaron y dijeron que la pobreza también era violencia y justificaron de distintas formas, buscaron muchas formas para defender lo que estaba pasando en las calles y no defendieron realmente la democracia. Creo que eso es uno de los hitos más relevantes que pasó en nuestro país en el 2019. Y lo segundo, que llegó al poder una generación que no cree en la democracia. Y yo aquí estoy hablando desde el trauma, porque a mí me tocó estar en el gobierno del presidente Piñera 2 en octubre del 2019 y después en la convención, y llegó al poder una generación que efectivamente no cree en la democracia, sino que cree que la democracia es una forma, una herramienta más para llegar al poder y después quedarse con el poder. Y yo creo que eso no ha cambiado demasiado, y eso es lo que decía Tomás Bengolea también. Creo que hoy día nuestro deber es hacer todo para sacarlos del poder, porque nosotros lo vimos por escrito, que no creen en la democracia, que no creen en carabineros ni en las fuerzas, creen que las fuerzas de orden y seguridad deben estar sometidas al poder político, creen que hay que cooptar el poder judicial, que no creen en la propiedad privada, creen que las casas hay que entregárselas a la gente pero controlarlas, ver quién puede tener el uso y goce de esas casas. Eso lo dejaron puesto en la Constitución, en una propuesta de Constitución, y lo más grave de todo eso, que hubo un 38% que estuvo de acuerdo y que lo validó. Y el 38% es mucho. Y ese 38% hoy día vemos un apoyo al presidente Boric con todo lo que hace, indultando delincuentes, entregándole pensión de gracia. Sigue habiendo un 30% de nuestro país que va a llegar al Congreso. Vamos a tener en la próxima legislatura un 30% de gente que cree eso. Y eso es un riesgo muy grande. Por lo tanto, yo creo que, tal como decía Tomás, hoy día lo que necesitamos es urgente. Personas incluso de centro y de centro izquierda comprometidas de verdad con la democracia,
porque hace muy poco no la defendieron como debían y muchas personas, presidentes de partido, no defendieron la democracia como debían. Y en segundo término, saber que el enemigo que tenemos al frente es muy poderoso, sobre todo por esto, porque cuando llega al poder no lo quiere soltar nunca más. Y Boric no ha podido, pero si hubiera podido y hubiera ganado el plebiscito de septiembre, el que se ganó por 62%, se hubiera quedado con el poder para siempre, tal como se ha hecho en Bolivia y en otros países de Latinoamérica. Muchas gracias, Carol. Yo no soy muy defensor de la paridad, que tiene que ser todo. Esto ha sido pura coincidencia nomás, hombre, mujer, se ha dado así, pero no, yo creo que cada uno tiene, como decía Mara, que surgir por sus méritos, y por sus méritos ha surgido nuestro próximo conductor, que es José Francisco Lago. Bienvenido, José Francisco. Muchas gracias, Checho. No es fácil estar aquí a la extrema derecha en este panel. Voy a intentar estar a la altura. Bien, lo primero, a propósito del diagnóstico que planteaste, Checho, de la pregunta, yo creo que principalmente lo que le ha faltado a nuestro país y en general a quienes promovemos la idea de la libertad es un diagnóstico adecuado. Todos los médicos saben, el doctor Jorge Acosta lo podrá reafirmar, que para proponer una buena solución, un buen tratamiento quizás, se requiere un diagnóstico adecuado de lo que está pasando en nuestro país y ha habido muy poco esfuerzo de hacer este diagnóstico tan necesario, especialmente después de lo que pasó el 18 de octubre. En mi opinión, para no solamente quedarme con ese diagnóstico, sino que aportar algún elemento, se nos ha olvidado completamente las bases del progreso desde el punto de vista tanto institucional como cultural y también político. Desde el punto de vista institucional, si comparamos Chile del 2010 con el que tenemos ahora, nuestro país ha aumentado el impuesto corporativo en un 50%. Pasamos del 17% al 27%. Hemos creado 6 nuevos ministerios en deporte, en mujer, en energía, y vemos que los problemas sociales de los chilenos no se resuelven. Ahora queremos generar un ministerio de seguridad. Y nos vendieron el diagnóstico que el Estado subsidiario había dejado nuestro Estado chileno raquítico, como flaco al lado de toda la grasa que había en la sociedad. Y la verdad es que el Estado chileno nunca había tenido tantas atribuciones como las tiene ahora, nunca había tenido tantos recursos como los tiene ahora, nunca había tenido tantos funcionarios como los tiene ahora. Entonces, mentira que el Estado había dejado abandonadas a las personas, sino que el problema es precisamente ese exceso de funcionarios y de grasa estatal. Lo último es que creo que nuestro país tiene una ventaja, y es que somos varios los hijos del modelo. Hoy día nos atacan a los hijos del modelo, nos dicen facho pobre, ¿bien? Y aquí somos 2 representantes con Pancho Rego. Gracias. Cada día menos pobres. Cada día menos pobres. Bueno, Pancho habla por él en esto, pero bueno. El punto es que los hijos del modelo tenemos una ventaja. Y hay una ventaja en nuestra sociedad. La gran mayoría de los chilenos quiere elegir su educación. La gran mayoría de los chilenos quiere acceder a bienes y servicios de forma fácil. La gran mayoría de los chilenos quiere que los fondos de pensiones sean de ellos. Eso es una ventaja tremenda. El problema es que no porque esa realidad exista significa que las personas, como viven, piensan. Y esto a veces suena contraintuitivo, pero cuando se instaló el diagnóstico del derrumbe del modelo, la respuesta de nuestro sector fue: ¿pero cómo se ha derrumbado el modelo si es que nunca tanta gente había ido a los malls? Y la verdad es que la gente va al mall no porque hace un acto de fe con el libre mercado. La gente va al mall para resolver un problema práctico, es porque en la nueva plaza pública está el registro civil en el mall. Yo me casé en un mall. O sea, ¿para qué más evidente? Y eso es porque, evidentemente, necesitamos hacer ese doble clic. La gente elige un colegio subvencionado no porque hace un acto de fe con la libertad de enseñanza, sino porque quiere más seguridad, quiere certeza, quiere tener clases. En nuestra pega, de los que estamos en el mundo de las ideas, transformar ese modo de vivir en forma de pensar. Y yo creo que es un gran desafío que tiene nuestro país en estos años. Muy bien. A continuación vamos a presentar
a nuestra siguiente conductora y candidata a alcaldesa por Puente Alto. Te viene a saludar Juan José Osandón antes de... No, Manuel José, perdón. Te venía a saludar, pero parece que no alcanzó a llegar por la lluvia. Más lo que lo puteaste anoche. Oye, video, más ¿verdad? lo que lo puteaste ayer en Sin Filtro iba a venir. ¿Ah? Más lo que lo puteaste ayer en Sin Filtro. Sí. Ayer te defendí mucho en Sin Filtro. Ya, un aplauso para Carla Rubilar, ¿eh? Primero, muchas gracias a la Radio Agricultura por esta oportunidad de conversar, de dialogar. Gracias, Checho, por tu cariño con todos nosotros y por el gran programa que hace y por la amistad a fuego que siempre tiene. Eso se agradece mucho. La pregunta es, ¿qué nos pasó? Y la pregunta ojalá sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Porque efectivamente, ¿qué nos pasó? Yo quiero reflejarlo en una imagen que quizás muchos de ustedes tienen en su cabeza y los que no la pueden buscar. La ministra de Educación, Mónica Jiménez, y una estudiante llamada María Música, que toma un jarrón de agua y se lo lanza a la ministra de Educación. Algunos pusieron el grito en el cielo, los menos. La gran mayoría sintió que esto no correspondía, pero tampoco fue gran cuestión. Y desde ahí en adelante, a mi juicio, lo que nos pasó es que lamentablemente nos perdimos el respeto. Y cuando digo nos perdimos el respeto, no hablo de una imagen política de una María Música que debe haber tenido una idea de la vida y de Chile muy marcada, pero no me refiero a los buenos y malos de ellos y nosotros, la derecha, la izquierda, el modelo de sociedad, sino que me refiero a que nos perdimos el respeto como seres humanos. Y creo que uno de los problemas de que nos perdimos el respeto como seres humanos es que, independiente de lo que pensamos y de las ideas en las cuales cada uno de nosotros creemos, es que algunos se creen superiores a otros. Y creo que eso es grave, independiente de dónde venga. Creo que lo que estamos logrando en nuestros colegios y en la formación que estamos haciendo en nuestros colegios y universidades, más allá de que soy una convencida de que tenemos que defender las ideas de la democracia, de la libertad y las ideas que efectivamente nuestro sector tiene, creo que el problema que estamos teniendo como sociedad es un problema de cohesión, es un problema de que cada uno de nosotros se cree superior al que tiene al lado. Y eso no construye sociedades. Cuando nos creemos dueños de la verdad, cuando creemos que lo que nosotros decimos es lo único que está bien, finalmente las sociedades se fragmentan y se quiebran y estallan. No estoy justificando la violencia porque nunca la justifiqué. Con Gonzalo estuvimos ahí para enfrentar los momentos más duros de la democracia. Pero creo que el problema que estamos teniendo en nuestros colegios, en nuestras familias, es que estamos educando para la competencia, que no tiene ni un problema, pero nos estamos educando para ser buenos seres humanos. Y no hay ninguna posibilidad de tener buenos profesionales y buenos países si no somos buenos seres humanos. Entonces, antes de las ideas, que están perfectos y que hay que defenderlas con fuerza, intentemos ser buenas personas. Nos estamos cayendo en la sociedad, no estamos formando buenos seres humanos. Muy bien, Carla. Comparto bastante tu análisis. Tiene que ver un poquito con la crisis valórica que estamos teniendo hoy en día. Nuestro próximo conductor y panelista de este programa es a lo mejor un símbolo de esta familia de conectados, porque aunque usted no lo crean, todos aquí somos bastante amigos, nos consultamos, nos pasamos información, pero él nos reúne en su local y normalmente estamos todos ahí un día a la semana, nos juntamos en El Toro, que es su restaurante muy exitoso y que también tiene grandes condiciones en las comunicaciones. Saludamos con un aplauso a Cris Portugal. Bienvenido. Gracias, Checho. Gracias, Checho, y gracias a todos por estar acá. Un día de lluvia, un día de viernes, estamos ahí con este tremendo panel. Yo voy a volver al tema político. Yo creo
firmemente de que nos costó defender las ideas con más fuerza. Llegamos a un estallido social porque escuché dentro de las cosas que escuché de todos mis colegas acá, echarle la culpa solamente al sector de izquierda. Y es cierto, tenemos un Frente Amplio que es un partido comunista encubierto. Tenemos un partido comunista que está dispuesto absolutamente a todo con tal de quedarse con el país y no soltarlo. Está bien, nos incendiaron la calle. Pero nosotros como sector no podemos dejar de hacer la autocrítica que no supimos defender nuestras ideas con fuerza, firmeza y oportunamente. ¿Por qué digo esto? Porque, el 18 de octubre, es cierto, llegamos y nos incendiaron absolutamente todo. Pero esto fue un proceso y nosotros no supimos defender con firmeza las ideas, por ejemplo, la seguridad. Tenemos un complejo como sector para defender el tema de la seguridad. El 18 de octubre, yo tengo amigos acá que han estado en el gobierno en ese minuto, pero el 18 de octubre no sabíamos cómo resolver el tema. Ahora ya sabemos, y esto nos puede volver a pasar. Y voy a repetir algo que decía un profesor mío: error ignorado, error repetido. Si nos vuelve a aparecer un 18 de octubre al frente, nosotros tenemos que en 24 horas apagar el incendio. Sin tapujos. Porque yo entiendo que llegamos al 15 de noviembre y efectivamente firmamos un acuerdo por la paz que el otro sector sabemos que no nos dio la paz, porque no querían la paz, porque no les servía la paz para tomar el país como lo querían. Ellos querían derrocar al presidente Piñera. Pero llegamos, claro, un 15 de noviembre, pues ya estábamos de rodillas. Había que firmar. Estábamos de rodillas. Nuestros carabineros con la moral en el suelo, las Fuerzas Armadas con la moral en el suelo. Nosotros como país, no habiéndole dado certeza jurídica, respaldo político, literalmente estaban desarmados con balines de goma. Había que firmar. Pero si vuelve a llegar un 18 de octubre, ojalá nuestra clase política, nosotros quienes participamos de una u otra manera en la vida del país, ojalá podamos apagar el incendio sin tapujos en 24 horas y no volvamos a vivir esto. Si Dios quiere, Dios nos da la oportunidad de ser gobierno el próximo año y ganar las dos cámaras. Y si lo hacemos bien, estoy retrocediendo, este año podríamos ganar las municipales. Pero no nos van a dar dos oportunidades, nos van a dar una. Si volvemos a entregar el país, todos nuestros hijos van a sufrir el comunismo por años. Vamos a dejarles un país socialista de donde ellos no van a poder salir, van a estar atrapados. Gracias, Cris. Tengo dos matices por lo que acabas de decir y quiero preguntártelo. Tú dices, si viniera un nuevo estallido social, esto tenemos que arreglarlo en 24 horas. No pudimos arreglarlo en varios días y a pesar de que sacamos a nuestros carabineros a la calle, que hoy día siguen desfilando por eso mismo en los tribunales, porque muchos de ellos condenados porque usaron las armas que les dio el Estado. O sea, es lo más ridículo que hay. El Estado demanda a un carabinero por usar la arma que le dio el Estado. Te quiero preguntar, ¿cómo paran las cosas en 24 horas? ¿Cuál es tu idea es sacar a la Fuerza Armada? Imagínate, tendríamos carabineros, militares y tropas enteras desfilando por los tribunales. Por eso te dije, Checho, que nosotros no habíamos sido capaces de entregarle el respaldo político, no solamente el respaldo jurídico, que finalmente este gobierno se ve obligado con la ley Naín Retamal a sacar a la fuerza después que ya habían asesinado a nuestros carabineros. Checho, lo dije, el 18 de octubre del 2019 no sabíamos con qué nos estábamos enfrentando. Teníamos un monstruo al frente, como dijo Tomás, y no sabíamos lo que estábamos enfrentando. Ahora sabemos. Si nos vuelve a pasar, es nuestra responsabilidad estar preparados. Y, perdón, para terminar, Checho, no podemos dejar de ver, en esto que estamos conversando, que el Estado está permeado por la izquierda y por la ideología de izquierda. Hoy día tienes un Instituto Nacional de Derechos Humanos que le presentó una querella a Mario Desbordes con puros fines electorales. Tienes, a mi opinión, me hago responsable, tienes fiscales persiguiendo a carabineros.
Tienes a carabineros que están, cagados de susto a hacer la pega porque pueden terminar presos, sin la pega, enjuiciados y años en ese proceso. Entonces, la verdad, Checho, tenemos que salvar el país y se puede en 24 horas si hacemos la pega y estamos preparados. Si hay voluntad política, pero esa voluntad política es mucho mejor cuando tú tienes mayoría. Y quiero decirte también, ver un matiz, y esto se lo quiero decir con claridad: aquí no hay nada ganado. Los que crean de nuestro sector que se ganaron las elecciones están totalmente equivocados. La izquierda dura, cuando llega al gobierno, no lo devuelve más. Van a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Y nosotros, como sector, como oposición, porque estamos incluyendo no solamente a la derecha, sino que también a la centroizquierda, que hoy día es oposición a este gobierno, si no nos ponemos de acuerdo, si no dejamos de lado nuestras ambiciones personales, nuestras ambiciones partidarias, nuestras ambiciones familiares, porque algunos quieren meter a los sobrinos, si no dejamos de lado eso, créame, no vamos a ganar nada. Y yo estoy transmitiendo este mensaje porque hay un ánimo triunfalista que vamos a hacer gobierno. Oye, en 2 años en política es una eternidad, puede pasar cualquier cosa. Así como creíamos que teníamos un alcalde capaz de ganarle al alcalde de ¿cómo que se llama?, de Santiago, hoy día le metimos una cuestión nada que ver, un instituto de derechos humanos demandando por tráfico de influencia que no está dentro de sus potestades. Es una cosa rarísima, pero así nos vamos a encontrar con múltiples cosas. Así que les vuelvo a repetir, sobre todo a los políticos presentes, no se sienten en los laureles, no hemos ganado nada. Y si queremos ganar, que tenemos el viento a favor, hay que unirse, todos defendemos la libertad y la democracia. Oye, muy buena intervención. Yo quiero sacrificar los 3 minutos de mi próxima intervención porque me parece importante hacer algunas precisiones respecto a varios comentarios. En general estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, pero la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Entonces, cuando se menciona, y lo digo con mucho cariño y respeto, que faltó voluntad o que en 24 horas hay que apagar un incendio como el del estallido social, como si eso fuese un algoritmo, ¿no?, que se programa, les quiero decir que la verdad la cuestión es mucho más difícil. Y por eso el problema es mucho más político y cultural, porque yo les voy a contar algunas cosas que para que se entienda bien el problema de lo que enfrentamos. El 18 de octubre, Carabineros de Chile tenía 1.200 funcionarios de fuerzas especiales, que son los que están capacitados para enfrentar el orden público. 1.200. Esos 1.200, naturalmente, la mitad está en región y la otra mitad está en Santiago. Los Carabineros de Chile hacen turno, son seres humanos, tienen derecho también a tener su jornada laboral. Por lo tanto, si hay 600 y lo dividimos por 3, habían 200 operativos en ese momento en la región metropolitana, con 150 estaciones del metro que eran las que tenía en ese momento. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Era posible con un carabinero, poco más de un carabinero por estación, apagar en 24 horas el incendio del estallido social? ¿Es un problema de voluntad o es un problema de falta de capacidad del Estado? Les voy a dar un segundo ejemplo. Los lanzaguas, que son fundamentales para enfrentar las manifestaciones violentas, porque es lo primero que te permite contener y evitar el enfrentamiento de las policías cuerpo a cuerpo, ¿no?, con las consecuencias que eso tiene con los manifestantes violentos. Los lanzaguas los quemaron prácticamente todos. En la región metropolitana en un minuto nos quedaban 2. Y de los 2 nos quemaron 1. Y los lanzaguas no están conectados a un grifo permanente. Tienen que ir a cargar agua a un lugar donde puedan básicamente reaprovisionarse agua para poder volver a operar. En consecuencia, 1 es lo mismo que ninguno. Y por supuesto, varios me pueden decir, bueno, ¿por qué no trajeron lanzaguas? Por supuesto que los trajimos. Y se demoran meses en llegar porque no se compran en Amazon, en AliExpress. No es tan sencillo. Entonces, lo que les quiero transmitir, para que se entienda bien que la realidad es mucho más compleja y tenemos que prepararnos mucho mejor para enfrentar esta zonada, y en consecuencia, lo que hay que tratar de entender es que son las instituciones, mucho más que la voluntad, el coraje, la falta de coraje, lo que nos permite tener la certeza de que podemos vivir seguros y podemos vivir en paz. Y ese fue el gran problema el 18 de octubre, en conjunto con la lealtad democrática que varios mencionamos a propósito de los sectores de izquierda. Y por último, Checho, muy corto, a propósito de lo que dijo Carla del respeto. Lo que yo me resisto es a esta clasificación de los políticos y la política entre buenos y malos, entre ángeles y demonios. Eso no es verdad y eso es lo que nos tiene hecho pedazos como país.
Cuando algunos dicen que fuimos al gobierno, no yo, miles de personas, a los 2 gobiernos del presidente Piñera, básicamente a mirar planillas de Excel y administrar números, están faltando a la verdad. Lo podemos haber hecho bien, lo podemos haber hecho mal, lo podemos haber hecho más o menos, y creo que eso se tiene que evaluar críticamente, y cometimos muchos errores. Y yo estoy de acuerdo que uno de nuestros grandes errores, salvo Carla, que fue la gran excepción, fue el silencio como gobierno y como sector político que tuvimos después del 18 de octubre. Pero yo pido que por favor no se caigan en caricatura y no se le falte el respeto a miles de personas que fueron a las 2 administraciones del presidente Piñera, que por lo demás son las únicas administraciones de centro derecha que han ganado el voto y la mayoría popular y la confianza de los chilenos. Y no por nada la gente salió en miles de personas a las calles a agradecer al presidente Piñera, que con sus luces y sombras, como todos los políticos, él y un conjunto de servidores públicos, intentó dar lo mejor para Chile. Y por último, Checho, muy corto. Creo que no es deber de ningún gobierno dirigir la opinión pública. Eso es muy complejo. Me recuerda, como dijo Mara, a 1984. El rol del gobierno es gobernar bien y conducir políticamente y explicar y hacer pedagogía, no conducir la opinión pública. Y por último, salgamos de esas caricaturas donde es un problema de coraje, es un problema de voluntad, de que hay buenos y malos, porque eso de verdad que es lo que representa a la izquierda y lo que la izquierda ha instalado en este país. Nosotros no podemos ser como ellos. Pidió la palabra, muy bien, Gonzalo. Pidió la palabra Jimena Rincón y después Mara Cedini. Gracias. La verdad es que me preocupan ciertas cosas que uno escucha hoy día acá. La última oportunidad que tuvo el país de poder avanzar se perdió porque un sector del país tuvo la misma actitud que había tenido el otro antes, creer que eran superiores moralmente. Las ideas contenidas en el último proyecto que el país votó no eran malas. Muchas cosas, y la inmensa mayoría, eran buenas. Pero un sector creyó que podía imponerle al resto esa mirada. Y yo creo que cuando aquí se habla de libertad y acto seguido se habla de eliminar al Partido Comunista, caemos en el mismo error. O sea, el totalitarismo. Lo que hay que hacer es tratar de conquistar democráticamente los territorios. Y yo los invitaría a leer una columna de Andrés Oppenheimer, nadie podría decir que es un hombre de derechas, que escribió hace unos días atrás, en que analizaba el escenario de las elecciones en Estados Unidos y lo que había ocurrido en México. Y decía que en Estados Unidos Biden iba a cometer el mismo error que habían cometido los detractores de Pérez Obrador y que habían permitido que finalmente Claudia Sheinbaum ganara las elecciones. Ir a poner al país en 2 polos. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, y en México, iba a ocupar México y él lo describía muy bien, se hablaba al Checho de defender la democracia. Aquí se está instalando la idea de defender la libertad. Y Claudia Sheinbaum ganó la elección ahondando en el aumento del salario mínimo y la mantención de los bonos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quiere respuestas y no un debate académico de la libertad, la democracia, valores que son importantes, sin lugar a duda. Pero si las personas no tienen la posibilidad de acceder a buenos salarios, a buenos empleos, a buena educación, a buena vivienda, a buen transporte público, por Dios, usando las palabras de mi compañero de panel los días jueves, al carajo la democracia. La gente deja de creer en la democracia porque no le resuelve sus problemas. Entonces, yo creo que hoy día, y yo no soy de derechas y llevo años, no cuando formamos demócratas hace 1 año y medio atrás, años diciendo que dejemos de hablar de las derechas y las izquierdas. Hablemos del sentido común, de los acuerdos que le sirvan al país, no de los acuerdos por los acuerdos, de solucionar los problemas. Yo creo que eso le falta al país. Cuando uno lo paran en la calle, ¿saben lo que nos dicen? Oiga, senadora, ya, pues aprueben la reforma de pensiones. Me pasó hace 1 semana atrás. Sí, Jimena. Invité a esa persona y termino a mi oficina a explicarle cuál era el problema de la reforma de pensiones. Entonces, construyamos acuerdos que resuelvan los problemas y dejémonos de hablar de conceptos que a la gente no le hacen sentido. Dotémoslos de contenidos, construyamos soluciones. Lo que pasa, sí, yo te puedo un aplauso si no hay problema. Lo que pasa
Lo que pasa que, y yo te encuentro toda la razón, la gente quiere que le solucione el problema, y yo soy el que les digo a los panelistas, por favor, aterricen, porque la cosa política propiamente tal a la ciudadanía no le entusiasma. Pero detrás del concepto de libertad está lo que tú estás diciendo. Yo no defiendo la libertad por defender a los empresarios, para nada, incluso le tengo odio a Juan Sutil, porque mi señora lo encuentra buen mozo, no sé qué le ve, pero lo encuentra buen mozo. Sí, pero la verdad que yo el concepto de la libertad lo entiendo como un todo, la libertad de emprender, la libertad de generar trabajo, y a través de eso, claro, el discurso es más largo, pero a través de eso, porque la izquierda, perdona, no te estoy metiendo dentro de esa izquierda, pero la izquierda está convencida que la plata cae de los árboles. La izquierda siempre está ofreciendo cosas que después no cumple. Y estoy hablando de la izquierda dura, esa izquierda que vemos dónde terminan los países. Entonces, la libertad y la democracia para mí son fundamentales para el desarrollo de un país. Y a través del desarrollo del país poder lograr mejores casas, mejores viviendas, mejores salud. Porque si no, ¿de dónde sale la plata? Lo demás es populismo. Es populismo. Hablarle a la gente, le vamos a dar bonos, le vamos a dar... Oye, el país ya no puede estar más endeudado. ¿Quién me había pedido la palabra? La Mara y después... Sí, no hablamos. La había pedido antes de que se acalorara tanto el debate, pero yo quiero aterrizar un poquito esto en el sentido de decir que efectivamente el estallido antisocial delictual es un caso muy especial que hay que evaluar y es bastante extremo. Pero el problema es que nosotros no estamos respetando en concreto las libertades todos los días. Y quiero poner el caso de la Universidad de Chile. Una universidad tomada, como muchas otras, por estudiantes que le coartan los derechos fundamentales a otros estudiantes, a los profesores de ir a trabajar, a los estudiantes de trabajar. ¿Y quién hace algo? Nadie hace nada. Lo vemos en los colegios tomados por la violencia, niños que no pueden ir al colegio. Eso es la política pública en concreto. Eso es la libertad en concreto. Estamos viendo cómo se vulneran todos los días las leyes, los derechos fundamentales y no pasa nada. Entonces, ¿qué se puede esperar de un estallido delictual como el que tuvimos el 18 de octubre? Si en las cosas cotidianas que vemos todos los días, donde mandan a sus hijos, donde nosotros vamos a estudiar, no somos capaces de ejercer la ley, no somos capaces de defender los derechos. Yo creo que ese es un caso que refleja la violencia, lo totalitario, y que hay grupos que están dispuestos a poner sus intereses por encima de los derechos y las libertades de los demás. Entonces, de verdad empecemos a preocuparnos de las cosas que pasan todos los días, porque esos son los ejemplos y esos son los mismos cabros, porque esos cabros de la Chile hoy día son presidentes, fueron diputados. Ese es el ejemplo, ahí parte todo. Entonces, si no frenamos la violencia desde ahí, no esperemos que más adelante esta cuestión no se manifieste en las calles. Así es. Muy bien. Usted, querido amigo, tiene la palabra. A ver, varias cosas. Primero, es entretenido cuando se genera algún tipo de matía, porque hay mucha gente que le encanta esto, la unidad, pero eso muchas veces hace perder lo rico que es un debate político interesante, porque las ideas importan, ¿no? Una opción es la lógica más lavinística, ¿no? Vamos a los problemas concretos de la gente y olvidemos de discusiones de fondo, pero parte de la gracia del 4 de septiembre es que los chilenos salieron a defender cosas muy de fondo a las urnas. La libertad de enseñanza, la propiedad de los fondos, la unidad de la nación. Personas que quizás se veían o no afectadas por esos problemas, pero salieron a defender conceptos. Entonces es muy importante que los tengamos en la cabeza, por eso es tan importante lo que hace Res Pública, lo que hace la FPP, lo que hacen los centros de estudio, porque la batalla cultural se trata de la idea y yo no la menospreciaría porque eso es muy importante. Dicho eso, yo con la Jimena hay algo que no entiendo, porque si hubo un sector, que obviamente el Partido Republicano, que quiso imponer un modelo de sociedad, ¿no? Una visión moral a través de una constitución, no logro entender por qué llamaste a votar a favor. Yo fue esto antes de esa situación, voto rechazo. Pero escuchaste lo que dije, pero que contenía muchas cosas. No, lo escuché que no entendía. Cosas buenas. Pero era una imposición. No. ¿Cómo dije no? que había ciertos temas que el sector más extremo trató de imponer y lamentablemente no fue posible revertir, como por ejemplo el famoso concepto del qué por el quién. ¿Pero por qué no fue posible revertirlo? Porque la izquierda aprovechó la oportunidad de dar los votos. Pero fue algo... Entonces no, Tomás, tú sabes que fue un tema que debatimos mucho y les rogamos que no persistieran en esa idea. Y no hubo caso.
Nos dijeron, no, esto está medido y está evaluado y es lo que hay que hacer, cuando sabíamos que el concepto de fondo estaba valorado y protegido con cualquiera de los dos términos. Entonces, cuando un sector cree que tiene la verdad respecto de cómo deben enfrentarse las cosas y no construye un acuerdo que de la misma manera resolvía el problema, lo que impone es su mirada y nos hace fracasar en una solución que creo que el país esperaba y esperaba de verdad se hubiese resuelto y hubiésemos cerrado el debate constitucional. Ese era el punto. Yo obviamente no estoy de acuerdo. Yo creo que además yo tengo la la mayoría del país pensaba distinto. Tengo la sensación de que el país no esperaba ni una propuesta constitucional y ese fue un acuerdo que se le ocurrió a usted en diciembre sin que nadie se los pidiera después de 8 millones de votos en contra del proceso. Pero en fin, eso podemos discutirlo porque va para largo. Ahora, lo que sí es importante es no renunciar a las ideas. Me quiero quedar con ese punto porque es muy fácil decir, oye, ustedes lo que quieren es imponer una verdad. Todos los que estamos en este panel tenemos ciertas nociones y ciertas ideas que creemos que son mejores que otras, que son objetivamente mejores, ¿no? Eso es una verdad, ¿no? Yo creo que es mejor que los papás elijan la educación de sus hijos, la izquierda cree que es mejor que la elija el Estado. Bueno, para mí es una verdad que es mejor que la educación, mejor que la elijan los papás. No estoy dispuesto a renunciar a eso por construir un acuerdo para llegar a una tómbola. O sea, eso no es una posibilidad. Entonces, yo creo que es muy importante el debate de las ideas. Y por eso, cuando uno habla tanto de acuerdo, cuando uno habla tanto de unidad, se le olvidan los temas de fondo. Porque en Chile hemos llegado a acuerdos. Esto lo explica tan bien José Luis Daza, que además hoy día va a ayudar a Milei, gracias a Dios. José Luis Daza dice muy bien, oye, el problema de Chile no es la falta de acuerdo. El problema de Chile son los malos acuerdos a los que hemos llegado. Porque los retiros de fondos de pensiones, queridos amigos, que hicieron peor el mercado capital y que generaron inflación de 13 puntos, fue con acuerdo. Fue con un acuerdo masivo. Diputados de RN, diputados de Demócratas, diputados... Fue con acuerdo masivo. Entonces, hay que tener ojo con lo que estamos conversando. Chile requiere claridad en las ideas para tener un horizonte definitivo hasta dónde avanzar. Eso implica carácter. Si eso cree Gonzalo que falta respeto, te pido disculpas pero oye, si el debate cuando se hace con altura no le falta el respeto a nadie. Aquí nadie está pidiendo que todo el mundo piense igual. Te voy a dar una palabra, pero yo quiero enfatizar en lo que dije porque aparentemente tú dices los acuerdos no sirven de nada. Yo creo que existen los momentos políticos. Uno puede gobernar con distintos matices, incluso con grandes diferencias. Es cosa de ver a nuestras actuales autoridades, que está desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, que desde el punto de vista principio no coinciden prácticamente en nada. Yo lo que estoy diciendo, que si queremos imponer alguna de nuestras ideas, nadie puede imponer todas sus ideas, la política no es así. Si queremos imponer alguna de nuestras ideas, primero tenemos que acceder al poder, y para acceder al poder no hay ni una posibilidad si vamos divididos. Si demócrata quiere llevar, si republicano quiere llevar candidatos en todas las municipalidades, Chile Vamos quiere llevar, Amarillo quiere llevar, y como eso, le estáis dando la pasada a tu posición. Y en ese escenario no vamos a poner ni siquiera una de tus ideas. O sea, la política no es blanco y negro. La política tú tienes que tener estrategia. Lleguemos al poder y después discutiremos si somos más republicanos o somos más amarillos o logramos este acuerdo. Pero primero llegáis al poder, porque si no, ninguna de tus ideas, ese es mi punto. Sí, solo para tranquilidad del público, te está ahogando en un vaso de agua. Porque salvo en Puente Alto, que es muy lamentable lo que ocurre, porque hay una figura que es de Chile Vamos, no es republicano, que quiere competirle a la Carla por el hecho de ser hijo de alguien, que es algo bien propio en algunos partidos, en todas las otras comunas no hay dos candidatos, en todas las comunas hay coordinación. Entonces, veamos qué va a pasar con los gobernadores. No, bueno, si los gobernadores en segunda vuelta. Por eso. Pero a ver, Piñera ganó en el 2017. A ver, escucha. ¿Fuimos divididos o unidos? Pero Tomás. Divididos, pero si no es verdad. Yo no estoy escribiendo mi discurso para atacar al republicano. Yo los defiendo permanentemente porque creo que no son de extrema. Para mí la extrema es el que se sale del marco constitucional. Nunca he visto que el republicano se salga del marco constitucional. No es un ataque a tu partido. Yo estoy atacando a Renovación Nacional, que no se pone de acuerdo. Estoy atacando prácticamente a todo, porque como yo soy independiente, puedo hacerlo. Pero no tengo nada en contra de republicanos. No te sientas como que un ataque a republicanos. Yo estoy explicando que tu punto no es verdad nomás. Eso para la tranquilidad del público. Porque no es verdad que estemos peleándonos en las municipalidades. Entonces, está bien.
yo sé que esto se escucha muy seguido, oye, pongámonos de acuerdo, si ya hay acuerdo prácticamente en todas las comunas. Entonces, no hay acuerdo en todas ya, no hay acuerdo. Hay pelea interna. A mí me llegan por todos lados que no está. Ojalá que tú tengas razón y yo esté equivocado. Carol Baum. Espérate, pero dos palabras. Pero espérate, es que espérate. las ideas no se imponen, Checho. Las mentes se conquistan. Esa diferencia hay que hacerla. No vamos a llegar al poder ni vamos a llegar al Estado para imponer pensamientos. Tenemos que conquistar mentes. Además de cantante, te pusiste poeta ahora. Pero si soy compositora también. Pues. Carol Baum. No, yo quiero decir una cosa para los que nos están escuchando, para los que están en el público y también para los que nos están escuchando en la radio. La política es muy compleja, tiene muchas complejidades. Los que nos ha tocado me ha tocado estar en municipio, en el ejecutivo y trabajar en el legislativo, bueno, y en la constituyente. Construir acuerdos es mucho más complejo de lo que suena acá, y hay un cierto grado de pragmatismo que es muy, muy relevante, que tiene que ver con eso, con un poco lo que decía Checho. Si no llegamos al poder, no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada. Si no tenemos mayorías parlamentarias, tampoco tenemos ninguna posibilidad de hacer nada. Si no tenemos apoyo político para nuestras Fuerzas Armadas y de orden, tampoco vamos a poder hacer nada. Entonces, esto es mucho más complejo que aquí una discusión entre que si hay que defender las ideas o hay que ganar o hay que ser pragmático. Hay que hacerlo todo, ¿cierto? Hay que hacerlo todo. Pero la verdad es que si no conquistamos los espacios de poder, es imposible que hagamos nada, que defendamos ninguna idea ni que defendamos, o sea, ni que pongamos ninguna idea buena de política pública. Por lo tanto, yo creo que ahí quiero volver a valorar, uno, el rol de los partidos políticos que nos critican en forma permanente por las negociaciones que llevamos, porque muchas veces no se sabe. O sea, Tomás decía hoy día, hay mucho más acuerdo de los que creemos, y eso es verdad. Las directivas de los partidos políticos en general, los peores evaluados de todo, bueno, se sacan la mugre, trabajan sin parar, pelean un montón por miles de cosas y después siempre a puerta cerrada, y después tratan de aparecer peleando lo menos posible hacia adelante. En todas las regiones tenemos directivas regionales, directivas comunales que están día a día en eso. La política es muy difícil, y además es muy difícil en lo humano, en lo personal. Uno se tiene que reinventar 300 veces en la vida. Yo tengo 45 años, he tenido que buscar pega como 60 veces porque voy y vuelvo, ¿cierto? O sea, entonces, ¿a qué voy con esto? Necesitamos que nos crean, que nos apoyen, que apoyen a los políticos y a los que se quieren dedicar a la buena política, porque de verdad que es algo complejo, mucho más complejo de lo que se ve, y nos pasa mucho en la radio también, que nos critican porque decimos A y nos critican porque decimos B. A Checho lo encuentran zurdo y facho, ¿cierto? Ya. Oye, entonces, va a ir como que se llama Pancho Rego y después Gonzalo Miller, que había anunciado mucho antes que tenía un compromiso, entonces lo vamos a poder liberar. Pancho Rego. Mira, Checho, siendo un fanático de la política, encantándome esta linda tarea y profesión que es la política, yo quiero ser bastante crítico con mi sector político, que es el sector que yo represento, que es la derecha. Porque la derecha tiene grandes problemas en la actualidad para ponerse de acuerdo en ciertas materias, eso es evidente. O sea, lo que yo veo en Puente Alto me parece de una rasquedad absoluta. La actitud del senador José Manuel Sandón de levantar porque sí a su sobrino, simplemente porque es su sobrino, me parece asqueroso. Me parece asqueroso que llame a votar en contra de una candidata del sector como Carla Rubilar, y me parece que es genial cuando Carla Rubilar se transforma en la candidata más votada en la historia de la primaria. Y le gana. Y se acaba la discusión. Y por eso yo creo que la derecha cae en ese tipo de problemita. El problema es que la derecha siente que tiene que llegar a acuerdo por llegar a acuerdo, y yo estar de acuerdo cuanto más. Y a veces tenemos que ser críticos de los acuerdos que nosotros hemos aprobado. Porque si hay algo que impulsa a la derecha, que son nuestras ideas, es el crecimiento económico. Y nosotros creemos en la teoría de que si el país crece, todos crecemos. Y eso es fundamental para la defensa de nuestra idea, y entendemos que la sociedad es libre en la medida en que el emprendedor pueda desarrollar su proyecto. Nosotros entendemos que ese es el modelo que sirve y no creemos en los colectivismos ni en los totalitarismos. Y esto no lo digo yo, lo dice Hayek en Camino de Servidumbre, donde lo sitúa en la oposición de lo que es el nazismo, el comunismo, el socialismo. Pero la derecha tiene que tener la capacidad de reflexionar cuando la caga, po. Y nosotros la hemos cagado. Y es verdad, yo te voy a dar 3 ejemplos puntuales de donde yo siento que la derecha puso los votos por poner los votos, y hoy día todos hacen los locos de que no los pusimos. Reforma tributaria 2014 nos mandó el crecimiento de Chile al carajo. Y el que me diga lo contrario, que me lo demuestre con algún tipo de antecedente económico. El sistema político se nos fue al carajo, ¿cuándo? Con la modificación del binominal con votos de nuestro sector. Yo ahí voy a ser crítico.
Minoritario, sí. Y está bien, pero podemos tener la capacidad de discutir respecto de eso. Yo soy binominalista. Y está bien que alguien crea otro sistema, pero yo soy binominalista. Y ojalá volvamos al sistema binominal. Y la reforma más mala que ha hecho la concertación en su momento, liderada por Michelle Bachelet, ya que era la decadencia de la concertación. Nueva mayoría en ese momento ya intentando crecer con el Partido Comunista. La reforma educacional que mató nuestro sistema educativo. O sea, le hicimos caso a un grupo de cabros chicos, el 2016 Revolución Pingüina, el 2011 Revolución Universitaria, que lo único que tenían eran consignas, weón. No más lucro, no más selección, no más copago, desmunicipalización, educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cuáles son los proyectos de ley? No tenemos idea, nos gusta la palabra, suena bonita. Y le aprobamos la reforma. Y hoy día tenemos 50.000 estudiantes fuera del sistema educacional, 27.000 de ellos desaparecidos. 3.000 estudiantes al principio de esta forma con la famosa tómbola que no encontraban colegio. Los particulares subvencionados, los colegios que hoy día dan el 70% de la educación en Chile, asfixiados por el sistema político. ¿Por qué? Porque no les gusta el lucro. Váyanse un ratito al carajo, arriba el lucro. Muy bien. Gonzalo Mide. Bueno, este seminario resultó ser un buen ejemplo del estado actual, ¿no? De la discusión política en la derecha y todo, ¿no? Con bastante transparencia, ¿no? Y yo creo, de verdad, y vuelvo un poco a lo que conversábamos respecto a los fenómenos sociales. A mí me tocó tener una pequeña participación en la campaña del rechazo del 4 de septiembre. ¿Ya? Y si hay una de las cosas que siempre nos dijeron los partidos, que nos dieron mucha libertad para trabajar, y toda la gente que estuvo detrás, que fue, yo diría, fueron los partidos y la sociedad civil organizada de una manera impresionante, quizá como nunca antes, porque lo que se estaba defendiendo era algo muy importante, era nuestro país, fue esa vocación de universal. Yo creo que la vocación de universalidad, es decir, todos podían ser parte del rechazo. No había que ser de derecha, ni de ultraderecha, ni de media derecha, ni de... No. Todo el mundo que estaba de acuerdo con defender a Chile podía ser parte de eso. Y esa vocación universal es una característica que deben tener todas las grandes empresas. Si lo que uno defiende es grande, tiene que estar dispuesto a convocar a todos. No solamente a los elegidos, a los puros, sino vamos a terminar como los cátaros, ¿no? Que creyeron que la fe era un regalo que le habían dado y los cátaros terminaron en las montañas encerrados para que nadie contaminara su fe. Yo creo que no, tiene una vocación universal. Y para muchos de nosotros, creo yo, y así que somos primera generación de derecha, que creemos en la idea de la libertad, que tuvimos la oportunidad de conocer a alguien, en mi caso Jaime Guzmán, y hacerme de derecha por el testimonio, por la experiencia, por su idea. Yo creo que esa misma vocación de universalidad a ratos se nos desaparece. Y sobre todo lo que más me preocupa es cuando se desaparece por cosas tan pequeñas, importantes para algunos, pero pequeñas. Si un concejal más, un alcalde más, ¿a quién le importa eso? Ese es un ranking que dura 5 minutos. Pero la división en la oposición, yo siempre lo digo en la radio, es el sueño de todo mal gobierno. Y si hay algo que no hemos logrado recuperar desde el 4 de septiembre hasta ahora, es esa unidad. Y es un dato. No hemos logrado recuperar esa unidad. No estamos todos de acuerdo en la unidad, hay que ponernos de acuerdo en cómo alcanzarla, y por eso el llamado que hace el Checho a mí por lo menos me llega profundamente. ¿Tenemos diferencias? Sin duda que las tenemos. Bienvenida Jimena Rincón en este panel. Bienvenida Jimena Rincón en esta radio. Bienvenidos todos los que desde otras miradas, desde otras posiciones distintas a la mía, no pensamos igual. No pensamos igual. Pero estamos de acuerdo en algunas cosas, en defender a Chile de alguna manera, en promover la libertad en algunas cosas, en creer que el mérito es el motor de la sociedad. Si estamos de acuerdo en eso, podemos trabajar juntos. Y yo, perdón que lo haga así, porque como decía el Checho, yo lo había dicho antes, yo tengo, si por algo soy de derecha, porque creo en la responsabilidad individual. Y como yo en media hora más tengo clase y soy el profesor, tengo que estar ahí. Gonzalo, así que muchas gracias. Gonzalo, espérate un segundito porque este panel va a echar a los extremos. Tú te vas y se va la extrema derecha también, porque Juan Francisco Lago también te había dicho antes que se tenía que ir, así que haz tu locución y salen los dos juntos para que parezca que estaba todo planificado. Buenísimo. Oye, José Francisco Lago, Chicho, me cambiaste el nombre y me dijiste Juan Francisco. José Francisco, sí. Es que me confundí con Osandón. Juan José. Yo tampoco lo
Oye, estuvo 9 meses mi mamá eligiendo el nombre y tú me lo cambias así nomás. Pero bueno, le mando un saludo a mi madre que... Oye, a propósito de los conflictos, de las discusiones, yo creo que uno de los grandes males de quienes estamos a la derecha del socialismo, para ampliarlo lo más posible, es que rehuimos constantemente el conflicto y cuando hay alguna discusión como que nos da cierta urticaria. Y yo que fui al colegio en el Instituto Nacional y que sabemos de conflicto, ahora vengo en son de paz para que no se preocupen, pero evidentemente los conflictos puede haber y uno puede hablar con gente que piensa muy distinto. Lo importante es que podemos vivir en la diversidad, pero cuando somos oposición tenemos que actuar en la unidad. Y en ese sentido, para actuar en la unidad, creo que es crucial entender el rol de cada uno. Entender el rol de los políticos, entender el rol que tienen los centros de estudio, entender el rol que tienen los analistas, pero muchas veces entre nosotros mismos, entre los distintos roles que tenemos, nos terminamos haciendo trampa, y trampa en el solitario. Nos tratamos de extrema derecha entre uno y otro, nos tratamos de traidores entre uno y otro, y eso no contribuye en nada. En nada. Uno puede plantear los puntos con convicción, tener la valentía de decirlo y tener el matiz que quiera. Pero descalificar a una persona que comparte el 90% del ideario no tiene sentido en un ambiente donde requiere actuar en unidad. Y en esto, como la política es el arte de lo posible, pero de personas, las relaciones humanas son absolutamente importantes. Y una última cosa que me parece relevante, dentro de este espíritu también de no hacernos trampa, pero cuando las personas presentan matices y tienen convicciones, está perfecto que lo hagan y no significa que uno tiene una diferencia con alguien y significa que tiene un ataque personal con esa persona. Y si cada vez que se plantea una diferencia creemos que es un ataque personal, también caemos en el mismo fenómeno que estoy describiendo ahora, que es creer que toda diferencia es personal y que finalmente no se puede actuar en la unidad a pesar de que personas tengan muchos conflictos. Estoy leyendo un libro que se lo recomiendo que se llama Los hombres de la transición, de Ascanio Cavallo, Premio Nacional de Periodismo, y cuenta a las personas que fueron cruciales para la vuelta a la democracia. Se odiaban, y vaya que pudieron ponerse de acuerdo en cosas mucho más relevantes que incluso las que estamos discutiendo ahora. Se puede comprar en Pulpo el libro, ¿no? Se puede comprar en la librería Cultura y Política en Providencia. Voy a, mientras se retiran los extremos de este panel, ustedes saben que muchos de ustedes seguramente ni saben por qué se llama Radio Agricultura. Esta radio se llama Radio Agricultura porque le pertenece a la Sociedad Nacional de Agricultura. Y como la media hora que nos queda la vamos a dedicar al futuro, y yo veo aquí al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en 3 minutos que nos diga el futuro de la agricultura. Tenemos realmente todavía la oportunidad que teníamos, porque es importante también que nuestra radio hable de agricultura. Esto está totalmente fuera de pauta, querido amigo. Antonio Hugo. Bueno, Checho, esto sí que está fuera de todo libreto. Primero, felicitar a todos los panelistas por este panel. Qué importante que desde el mundo privado entendamos la política. Y qué importante que los políticos entiendan lo que hacemos los privados y los emprendedores. Y la verdad es que la Radio Agricultura tiene una cobertura realmente impactante. Y el defender los principios de la libertad, de la democracia, del emprendimiento, del libre mercado, es algo que nos motiva mucho como radio, ¿no? Y quiero decirles que tenemos problemas en la agricultura, es verdad, pero son mucho más las oportunidades que tenemos como agricultura. Tenemos un mercado tremendo, tenemos el mundo por conquistar, tenemos todo el India, China, el Asia, Medio Oriente, ¿no? Y tenemos una agricultura maravillosa. Además, una agricultura muy sustentable, una agricultura que se realiza en regiones, una agricultura que emplea a más de 1 millón de personas en forma directa, una agricultura que emplea a otro 1 millón de personas en forma indirecta, una agricultura que genera muchísimo empleo, y una agricultura próspera va a ser la que permita que mucha gente de los sectores rurales de Chile pueda mejorar su calidad de vida. Así que muchas gracias, Checho, por esta oportunidad, por esta radio, por todo lo que hacen en las comunicaciones para difundir lo que hace la agricultura chilena. Gracias. Antonio Hugo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
Yo pensé que iba a decir que estaba tan fascinado que le dio también que le iba a subir los sueldos a todos los conductores, pero no fue posible. ¿Quién me había pedido la palabra? Carla Rubilar y después Cris Portugal. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecerle a Pancho Rego su cariño siempre. Gracias a Tomás también por Puente Alto. La pregunta, Checho, que hiciste antes de qué nos pasó, y yo también ponía el matiz de qué nos pasará. El qué nos pasará, obviamente no está escrito y literalmente depende de nosotros. Y depende de cómo nos compartimos nosotros. Porque yo les quiero poner un ejemplo. Lo que planteaba Gonzalo Miller antes de irse, de lo que pasó en el rechazo, es una construcción de una mayoría tan contundente que muchos de nosotros pensamos que iba a ser inamovible, que se había cruzado el Rubicón, que personas valientes como Jimena Rincón, que está aquí, cruzaron la dicotomía clásica del sí y el no, quebraron el techo del 45% y nos dieron una mayoría del 62% y dijimos, bueno, aquí llegó para quedarse, como si las cosas estuvieran y se mantuvieran sin que uno tuviera que cuidarlas. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Que nos unimos y ganamos con un 62%. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo. Porque eso fue lo que nos pasó. Tuvimos miedo. Eso fue lo que nos unió. Y después nos creímos invencibles. Y como nos creímos invencibles, creímos que podíamos pelear y que podíamos dividirnos. Y nos dividimos, ¿y qué nos pasó? Perdimos. Perdimos. Porque la propuesta constitucional, con sus matices, la última, era mejor. Y perdimos. Es decir, no basta tampoco con tener un contenido bueno, una técnica, una academia perfecta las ideas. No es suficiente. Porque no fuimos capaces de convencer a la mayoría. Porque cuando uno gana, gana con mayorías. Cuando convence a el 50+1 de su país. Así se ganan las propuestas constitucionales y así se gana la presidencia de la República. Y por eso la hemos ganado tan poco. Y la ganamos con un señor 2 veces que se llama Sebastián Piñera y que creía en la estrella multicolor, que yo llevo hoy día en mi solapa. ¿Y qué era la estrella multicolor? Era no tenerle miedo a las diferencias. Los corazones liberales las alentamos, como dijo la presidenta Bachelet en el funeral del presidente Piñera. Entonces, no hay un problema en tener diferencias. No hay un problema en debatir las diferencias. Quiero decirle de que nos sentimos todos muy orgullosos de que la centroizquierda cruzara en el rechazo y defendiera con nosotros que el proyecto refundacional era un error, que no correspondía. Y también ellos defendieron el proyecto de la favor. Entonces no puede ser que después ya no nos gusten tanto cuando discrepan de nosotros en las ideas que legítimamente pueden discrepar porque no somos iguales. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que vamos a perder todas y cada una de las veces en que queramos achicarnos. Y vamos a ganar todas y cada una de las veces en que queramos ser mayoría, respetando que tenemos diferencias. Esa es la reflexión. Hoy día no hay problema en que nosotros debatamos y mostramos nuestras diferencias en un contexto que probablemente es bastante homogéneo. No estamos debatiendo con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero reflexión, estas diferencias son nada al respecto de lo que tendríamos con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Que de eso no se nos olvide nunca, porque el adversario está al frente. Muy bien, Carla. Cris Portugal me había pedido la palabra. Cris, adelante. Gracias, Checho. Bueno, sobre lo que viene, yo creo que es bastante evidente para todos. Tenemos elecciones a puertas este año. Tenemos como sector la oportunidad única, yo no sé si esto se va a volver a repetir, Checho, no sé si tú estarás de acuerdo o no, que en 2 años podamos ahora recuperar concejales, alcaldes, gobernadores, porque además estadísticamente es imposible que nos vaya peor que la municipal anterior, y que el próximo año ganemos el Senado y recuperemos terreno en la Cámara de Diputados. Ya, si ganamos las presidenciales, pero de nada nos sirven las presidenciales si no estamos en territorio. De nada nos sirven las presidenciales si no ganamos las cámaras. Si no, nos van a tener de nuevo amarrados como nos hubieran amarrado al presidente Piñera. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene devolverle Chile a los chilenos. Devolverle Chile a los chilenos. ¿Cómo hacemos esto? Escuchando y conectando.
Quizá yo no pertenezco a ningún partido, los conozco a todos y sé lo difícil que es negociar todo lo que han estado conversando ustedes ahora, sobre todo cuando tienes a un amigo como Tomás Bengolea sentado al frente. Hay que tener humildad en estas elecciones. Viene difícil, no viene fácil. Tú, Checho, dijiste algo muy cierto. No lo podemos dar por ganado. Y necesitamos venderle como sector a Chile un nuevo desafío, que recuperar Chile para los chilenos sea el nuevo los 33 mineros. Porque en ese minuto el expresidente Piñera se la jugó. Yo creo que 99.9% lo hubiera hecho, señor, no haga mucho. Y los chilenos estábamos todos ahí pegados, todos unidos, todos atentos a la televisión, todos atentos a la radio, a ver qué era lo que estaba pasando. Tenemos una oportunidad única y yo concuerdo con lo que están diciendo acá, y con esto cierro. Unidad, pero la unidad viene acompañada también de un poco de humildad, porque como bien decía la Carla, imagínate que acá pensamos más o menos todos parecidos, tenemos una base, José Francisco decía 90%. Y hay diferencias legítimas, pero tiene que haber humildad, porque así como nosotros sabemos de negociaciones que llegan a buen puerto, sabemos de negociaciones que no llegan a buen puerto y se crean heridas que después no se cierran. Humildad, 2 años, recuperemos Chile para los chilenos. Muy bien. Nos quedan pocos minutos de programa, nos quedan algo así como unos 15, 20 minutos. Y a mí me gustaría hablar de los temas que en la encuesta a la gente le resulta más relevante. El tema de la delincuencia, sin lugar a dudas, los países que han tenido un logro importante lo han hecho en el largo plazo a través de la educación. Si no tenemos educación, olvidémonos que vamos a seguir teniendo una fábrica de delincuentes permanentemente. Pero ese es un trabajo de largo plazo. La pregunta que les quiero hacer yo ahora, y voy a partir por ti, ¿qué hacemos en el corto plazo? ¿Cómo empoderamos realmente a las policías cuando sabemos que tenemos autoridades que nunca han querido a las policías? Es cosa de revisar la arqueología tuitera, ¿no es cierto? Había una odiosidad con las policías. ¿Cómo lo hacemos en el corto plazo para volverle a entregar la calle a la gente decente, la gente que quiere ir a trabajar y no que esté tomada absolutamente por la delincuencia y el crimen organizado? Parte tú con alguna idea para que podamos debatir aquí en el panel. A ver, varias cosas. Yo primero diría que el tema del crimen organizado, el avance en narcotráfico, el terrorismo en algunas zonas de nuestro país, plantea desafíos que no habíamos mirado antes, ¿no? Y implica repensar ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque quizás el punto límite hasta donde llegamos en el control del orden público y el tema que siempre es la quilla, siempre es el problema, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, tiene que ver con el uso excesivo de la fuerza, tiene que ver con los casos particulares en que efectivamente la acción de carabineros genera lesiones a los derechos fundamentales, y eso por mucho tiempo fue un arma de la izquierda que utiliza constantemente para acomplejar a la derecha, y por supuesto algunos se acomplejan y legítimamente dicen, oye, ¿por qué yo voy a responder de algo que yo no he decidido? O como es el caso de muchos carabineros y militares que hoy día cumplen condena por haber recibido instrucciones de su mando. Entonces, yo creo que hay que repensar algunos conceptos que tienen que ver. Primero, ¿cuál es el deber del gobernante? ¿No? ¿Cuál es el primer deber que tiene un gobierno? Bueno, es dar paz, es dar tranquilidad, es dar orden. Y por lo tanto, el gobernante tiene que estar dispuesto a asumir todas las consecuencias y todas las responsabilidades que caigan en el caso para dar orden y para dar paz. Y por eso, lo decía muy bien Gonzalo, yo he tenido la suerte, para que no crean que es pura pelea, de conversar personalmente en grupos chicos con Gonzalo respecto a la complejidad de lo que fue el 18 de octubre. Y yo sé que es muy complejo, pero si alguien quiere ser presidente de la República, ser gobierno, es para hacer cosas complejas. Es para estar dispuesto a dar todo por su patria. Entonces, hay un primer tema que tiene que ver con el carácter. Si no, es mejor no estar en esto. A Jaime Guzmán lo mataron, y lo mataron a balazo. Y lo mataron porque defendía las ideas correctas. Entonces, ahí hay un primer tema que tiene que ver con los liderazgos. Segundo, nosotros tenemos que aprender de experiencia extranjera. Hay muchas muy polémicas, pero lo que está haciendo Hungría en materia de migración es muy interesante. Lo que ha hecho El Salvador, claro, uno puede tener diferencias con que cambie la constitución para reelegirse. Yo obviamente estoy en desacuerdo con eso con Bukele, pero la forma en que ha sido capaz de aplacar el crimen organizado es algo que hay que mirar con los matices y las particularidades propias de Chile. Lo que no podemos responder es decir, este es un desafío que nos supera, porque los chilenos necesitan esperanza.
Chile es un país maravilloso, las personas son maravillosas, quieren sacar adelante a sus familias, quieren vivir en paz, quieren heredarle un futuro mejor a sus hijos. Y para eso necesitamos un gobierno que crea en el progreso, que crea en la paz y que sea capaz de efectivamente controlar el orden público para que cada uno pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Como es la última intervención, les agradezco a todos que hayan venido, espero que les haya gustado el debate, es parte de la gracia pelear un poco, porque si no vamos a estar todos de acuerdo. Y espero que nos sigan escuchando, acompañando como siempre de todas partes de Chile en la agricultura, que hace un papel tan importante en la defensa de las ideas en las que creemos y que además estamos seguros que le hacen bien a Chile. Gonzalo, yo sé que hay mucha gente que tiene que volver a la oficina. Nosotros debemos seguir hasta las 11 porque estamos transmitiendo directamente en vivo y en directo. Este es un programa de radio y televisión de agricultura, así que si alguien se tiene que parar, no nos vamos a sentir ofendidos porque tenemos que cumplir con el horario. Yo de verdad que me gusta tu discurso y me dan ganas de aplaudirlo. Bienvenido al Partido Republicano, Chicho. No, me gusta tu discurso, me dan ganas de aplaudirlo, pero la realidad es otra. Tú dices, el presidente tiene que jugar. Estuvimos a punto de tener un golpe de Estado. Si no es por Carabineros, la gente entra a la moneda. Y tú dices que en ese momento había que poner mano dura y poner el pecho más. Yo creo que en la política hay que saber manejar la situación. No, porque tú dijiste, el gobernante tiene que estar dispuesto a sacrificar todo. Bueno, ¿tú crees que si el presidente Piñera hubiera sacado a los militares a la calle? ¿Los militares salieron a la calle? No, pero espérate un segundito. ¿Tú cómo paras de una sola vez una manifestación como esa? Poní una .50, yo soy militar, te lo digo, y no queda nadie parado. Nadie. ¿Puede ser esa la solución? Portugal sabe que lo quiere hacer en 24 horas. ¿Ah? Portugal sabe que lo quiere hacer en 24 horas. Esa no es la solución, por eso que te digo la política. Yo creo que tenemos que hablar como a futuro. A ver, mira qué curioso, un auditor quiere opinar y qué bueno que sí, somos poquitos, así que habla fuerte. Yo te voy a pasar el micrófono de todas maneras. Hola, primero que nada, felicitaciones por el evento. Mira, es difícil hacer como una pregunta o un solo comentario porque todos los panelistas dijeron cosas muy interesantes, pero me quiero quedar solamente con que si una constitución te gusta el 100% de sus artículos o enunciados, esa constitución vale hongo. O sea, tienes que ceder un poco, tienes que estar acostumbrado a eso. Lo otro, solo he escuchado a dos candidatos presidenciales, que es Johannes Kaiser y Carter, decir que si quieres realmente arreglar el problema de la delincuencia, tienes que estar dispuesto a nunca más salir de Chile, porque te van a tapar a juicios de La Haya por hacer la pega, literalmente. Así que ojo con dejar de lado y ridiculizar a esos candidatos, porque la Elin Matei marca más. O sea, si es que no hacen primarias Elin Matei que incluyan a Johannes y a Carter, yo no voy a votar en segunda vuelta. Así de corta. No podemos ser tan tontos de no aprender de lo que le pasó a Recoleta el 2012. Creo que se llamaba Sol Letelier y Cornejo, los que por fueron los dos y sacaron 19 y 35 y Jadwe se enquistó para siempre con 40 y tantos. O sea, si son así de hueones en el centro, en Puente Alto, ya, en serio, ya cerremos por fuera y nos vamos. Siempre es interesante escuchar la voz de quienes nos escuchan, así que muchas gracias por tu opinión. Queridos amigos, empezamos a despedirnos, tenemos que ir a prensa, están pasando cosas en nuestro país, nuestros auditores tienen que estar bastante informados. Ahora el reloj va a marcar 5 segundos para que cada uno se despida, a partiendo de Carol hacia acá. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, este es justo el horario también de nuestro programa La Voz de la Gente, así que a todos los que siempre se conectan a través de YouTube, nos comentan, nos mandan mail y nos dicen qué temas quieren tratar. Muchas gracias a todos. Cris, vayan de a uno rápidamente. Gracias por haber estado acá. Esto es un poco de agricultura todos los días. Nosotros nos cruzamos en los pasillos de la radio y entre que comentamos, tiramos la talla, después nos vamos al toro. Gracias por haber estado acá. Éxito a las candidatas, Carla Rubilar,
Jimena Rincón, senadora, felicidades por su Partido Demócratas. Éxito a todos, gracias por estar acá. Rapidito, no somos nada sin ustedes. Todos tienen que participar de su país, de la forma que sea, no porque algunos estemos en la primera línea de las comunicaciones o de la política, significa que somos los únicos que tenemos que hacer un esfuerzo por Chile. Cada uno, desde su pega, desde su familia, desde cualquier organización de la sociedad civil, es responsable de que a Chile le vaya bien. Por favor, pónganse la mano en el corazón y salgan a hacer lo que pueden con sus características, con sus lugares, con sus zonas, con sus territorios. Nos necesitamos a todos en esta batalla por sacar adelante Chile de lo que está ocurriendo hoy día. Ya. Muy bien, Mara, pero después quédate un ratito para explicarte qué es lo que son 5 segundos. ¿Ah? Pero si yo la amo a la Mara, ya. Sí, mira, después tenemos conectado y no me voy a dejar hablar, entonces tengo que aprovechar ahora. Ahí te voy a dejar hablar. El único sin cronómetro ha sido el Checho, así que... Bueno. Muy bien, te pido. Yo le cedo mi segundo a la Carla, porque ya me despedí. Ya. Yo quiero darle las gracias a los auditores de la Radio Agricultura, por supuesto a nuestro programa Juntos, pero no solamente a los auditores, sino que a los auspiciadores. Los auspiciadores hacen posible que tengamos voz en la Radio Agricultura. Y no todos se comprometen con que tengamos voz. Así que de verdad darle muchas gracias a los auspiciadores que se la juegan, que no solamente apoyan, sino que ponen la plata. Yo de verdad quiero darle las gracias. Y termino, Checho, haciendo una invitación. La invitación es a no predicar en el Vaticano, eso no sirve para ganar elecciones, hay que ir donde las papas queman. Y lo segundo es que las elecciones no se ganan con pura crítica, se ganan con esperanza, con proyecto país. Así que eso nunca olvidarlo. Muy bien. Gonzalo. Nada, me sumo a lo que han dicho todos. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la radio, su equipo, sus directivos. Extraordinario esta oportunidad de poder conversar en directo y con gente, con la audiencia acá. Y solo agregar una cosa, me quedé con la gana de hablar un poco del tema seguridad, ya no vamos a alcanzar, 5 segundos es muy poco, ya me pasé. Lo único que puedo decir es que creo que el mayor desafío que tenemos en Chile del retorno a la democracia, por lejos, la principal amenaza a nuestra democracia hoy día es el crimen organizado, en particular el crimen organizado transnacional, y que cualquier solución a este problema se va a resolver con una unidad como país, no volviendo a dividirnos en conceptos tan básicos como el uso de la fuerza y el apoyo a las policías, y en segundo lugar con políticas serias, responsables, aprendiendo lo que ha funcionado y no cayendo en soluciones fáciles o atajos, porque la verdad esas nunca funcionan. Muchas gracias, Gonzalo Blumen. Jimena Rincón. Gracias. Ahí sí, que le pase el mío al Checho. Lo que viene tiene que ser, como decía Carla, esperanza. Y lo que viene no puede ser que el objetivo sea responderle al país diciendo que vamos a sacar el Frente Amplio del gobierno. Lo que viene tiene que ser ofrecer soluciones a la ciudadanía, a las personas. Y para eso se requiere poner a Chile en el centro, entender que la política tiene que ser dar respuestas y no ostentar un cargo. Y que si en esa búsqueda de respuestas, obviamente nos ponemos en riesgo nosotros mismos, en nuestras posiciones y nuestros cargos, bueno, bienvenido sea. Es lo que hicimos el 4 de septiembre con mucha convicción junto a Matías Walker y muchos otros más, y lo volveríamos a hacer. Creemos que Chile merece esperanza y es deber de la política, de los trabajadores, de los empresarios, construirla. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Mi querido Pancho Rego. Chechito, para cerrar, mira, en este panel hemos visto que hay distintas posiciones políticas e ideológicas que van desde aquellos que van a apoyar abiertamente a José Antonio Kast, algunos que con mucha legitimidad están apoyando en este momento a Evelyn Matei, algunos que con mucho legítimo derecho vamos a apoyar abiertamente a Rodolfo Carter, y tengo sentada acá al lado mío una precandidata presidencial que es la Jimena Rincón. Entonces, tenemos que entender como sector que ya no es derecha contra izquierda en esta pasada, es oposiciones contra la izquierda. Y mi adversario político está bastante claro, es el Frente Amplio, es el Partido Comunista. Y ese es mi objetivo, tengo que sacar a estos cabros chicos del gobierno porque le hacen un daño tremendo al país, y hay que tener la misma fuerza y voluntad para decirle a este gobierno, hacen las cosas mal, y para eso, todos los que estamos acá, tenemos que conversar. Muchas gracias, Pancho. Nosotros decidimos firmar una declaración final en este seminario para la gente que está escuchándonos en sus casas. Un pequeño mensaje en este panel en que están representados desde demócratas
pasando por Evópolis, Renovación Nacional, UDI, Republicano e Independiente, somos todos firmes partidarios de la libertad y de la democracia. Por ello queremos aprovechar esta oportunidad para reafirmar frente a ustedes y todo el público que nos escucha, como conductores y panelistas de Radio Agricultura, nuestro profundo compromiso con la construcción de un Chile libre y en paz, con la promoción y defensa de estas ideas en todos los espacios en que sea posible, frente a cualquier amenaza de refundación y extremismo. Seguiremos trabajando desde las comunicaciones por llegar cada vez más a más personas con el mensaje de la libertad y así contribuir a la construcción de un mejor país. Que viva Chile y que Dios los bendiga. Muchas gracias.